Entendemos más que nunca que el entendimiento nos da posicionamiento y el entendimiento nos hace estar en paz, a pesar de el movimiento. Cuando uno entiende, el movimiento hace que uno pueda encontrar la paz que necesita. Y eso justamente lo hace el proceso. Te ayuda a poder entender algunas cosas que por ahí no se entendían, pero en este tiempo se pueden entender claramente. Y yo no reto, yo hablo palabras de verdad. Como dice alguien, si te queda el saco, que se lo ponga, ¿no? Como que dice el dicho. Entonces hablamos verdad y la verdad tarde o temprano nos afecta, nos alcanza. Y siempre decimos, o siempre entiendo yo que estamos inmersos o hemos nacido como que estamos dentro del líquido, todo el líquido es la mentira y nosotros nos hemos gestado, hemos nacido, nos desarrollamos en mentira, todo mentira. Entonces cuando te acostumbras tanto a la mentira, cuando te encontrás con la verdad, se produce un desequilibrio, se produce una crisis, porque no te seguís alimentando el cordón umbilical de la mentira, sino que tenés que cortar por lo que es la verdad. Entonces se produce la crisis. Por eso se produce la crisis en nosotros en tantas áreas que vamos aprendiendo a conocerle a Él. Yo en esta noche quiero soltar una palabra que puede ayudarnos a tener un mayor entendimiento, para tener un mejor posicionamiento. Y la palabra se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 2. San Mateo 3, 2. Una palabra muy conocida. San Mateo 3, 2. Dice la palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las palabras en estos versículos que utilizó Juan el Bautista, pero también fueron palabras de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que la palabra arrepentíos, siendo que nosotros tenemos una concepción de la palabra arrepentíos o arrepentimiento, que la relacionamos más con una persona que está quebrada, llorando, arrodillada, porque parece que nos imaginamos más esa situación que el verdadero significado que tiene la palabra. El significado de la palabra es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos. Arrepentimiento significa cambio de
pensamientos, cambio de paradigmas, cambios de mentira por verdad. Eso significa arrepentimiento. Entonces dice la palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que viene el arrepentimiento, viene el cambio de pensamiento, viene el cambio de paradigma, porque si no hay cambio de paradigma, el reino no va a ser entendido. El reino se acerca, pero si no hay un cambio de entendimiento, el reino no puede ser entendido. Cuando Jesús hablaba estas palabras, el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando precisamente de Él mismo. El reino estaba dentro de Jesús, porque dentro de Jesús estaba el Cristo, el Hijo de Dios, y en el Hijo de Dios está concentrado el reino. Entonces le decía: cambien la forma de pensar, porque el reino se ha acercado, el reino vino a ustedes. En esos momentos que Él comenzaba a ministrar esta palabra. Cuando Jesús en la cruz muere y Jesús es crucificado, Cristo se nos imparte en vida. Como Cristo se nos imparte en vida, el Rey se nos imparte en vida. Y conjuntamente con el Rey viene todo el reinado concentrado en esa acción o en esa actitud, en esa acción. Se establece Cristo y se establece el reinado en nosotros. Nosotros somos personas que tenemos la vida de Cristo, y tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida del Rey, tenemos el reinado dentro de nosotros en forma concentrada. Entonces, necesitamos exteriorizar ese Cristo y ese reino que está concentrado en nosotros. Necesitamos descubrirlo. ¿Por qué necesitamos descubrirlo? Porque necesitamos manifestar ese reino. Para poder manifestar o para poder establecer un reino, primero tengo que conocer quién es el Rey. Porque hablamos muchas cosas muchas veces y no sabemos de lo que estamos hablando por causa del desconocimiento. Podemos utilizar frases y palabras que parecería que son frases que dan el entendimiento de que yo estoy entendiendo lo que estoy diciendo, pero en realidad son frases solamente. Por eso yo necesito conocer al Rey. Para poder hablar del Rey, yo necesito conocer al Rey. Entonces, para establecer un reino, número uno, necesito saber quién es el Rey y necesito conocerlo. Número dos, no solamente conocer al Rey, sino la cultura de ese reinado. La cultura de ese reinado. Necesito saber cómo se mueve la cultura, ¿no? Y el otro día escuchaba a Jonathan y estaba hablando de Jonathan Lara, y estaba hablando con respecto a la iglesia misional. Y el argentino, cuando se va a misionar por otro lado, a otra nación, lleva consigo todas sus costumbres. Lleva su mate, porque sin su mate se muere, porque si no come el asadito se muere, porque si no come carne, ahí comen pasta o comen pescado o comen legumbres, no, se muere si no come carne, y continuamente está extrañando la carne, y continuamente se está lamentando que está lejos de Argentina porque no consigue hierba. Eso no tendría que ser así.
Porque nosotros no vamos a conquistar a una cultura, sino que vamos a ser parte de esa cultura para poder sembrar a Cristo. Por eso él decía, si tenemos que morir al café, si tenemos que morir al mate, moriremos al mate. Si tenemos que morir al café, moriremos al café. Si tenemos que morir al fútbol, moriremos al fútbol. Porque no se trata de que yo tengo que llevar mi costumbre. No se trata de decirle a la gente, no, ustedes están haciendo las cosas mal. Las cosas hay que hacerlas así. No, uno tiene que ir a colaborar con lo que se está haciendo en ese lugar. Por eso tiene que ser parte de ese lugar. No es solamente ir, sino entender, saber a qué lugar se va, a qué cultura, para que el trabajo sea más efectivo, para que el trabajo sea más eficaz. Por eso, en este reinado, nosotros necesitamos entender la cultura. Y no solamente la cultura, sino también las leyes. Hay leyes, hay parámetros, hay reglas para poder entender la cultura, cómo se maneja la cultura, ¿no? Si yo creo que en Inglaterra, creo que también en Australia, que el volante de los automóviles está del lado derecho, ¿no? Sí, del lado derecho. Entonces cambia toda la reglamentación, no hay que conservar la izquierda, hay que conservar la derecha. Es decir, que no es que no se puede girar a la izquierda, no se puede girar a la derecha, es decir, todo lo contrario a lo que uno conoce porque tiene el volante del lado izquierdo. Pero al tener el volante del lado derecho es todo lo contrario porque es como un espejo. Entonces yo tengo que ir a ese lugar y necesito saber, conocer esa cultura, ¿no? Conocer esa cultura. Si yo tengo que ir a Estados Unidos, qué sé yo, que en Estados Unidos parece que están, cuando desayunan, que comen, qué sé yo, tocino, cueros de chancho, qué sé yo, huevo frito. En México, por ejemplo, hacen, la comida de ellos es frijoles con huevos, revientan hierven los porotos, los revientan, los estrellan, dicen ellos, le ponen un par de huevos ahí, le hacen un revuelto y después salsa picante y es eso lo que desayuna. Entonces uno necesita saber y entender la cultura, porque lo peor que uno puede hacer es ir a México y decirle al mexicano no, gracias, no me gusta. Lo peor que puedes hacer. Lo que te dan tenés que comer y tenés que estar feliz de lo que comiste. Si no, solamente vas a chocar con la persona. Por eso necesitamos conocer la cultura. En el reino también necesitamos conocer la cultura. Pero no solamente la cultura, sino las leyes. No solamente las leyes, sino saber qué otra cosa importante necesito saber para estar en una cultura diferente. ¿Qué necesito saber? ¿Qué es fundamental? Es una pregunta, ¿eh? ¿Qué necesito saber? Yo me voy a un país, a una cultura, el idioma. Yo necesito saber el idioma. Si me voy a China estoy frito. El portugués más o menos le dibujá, el inglés te imagina un poco las cosas, pero en el chino anda a imaginarte. Es recontra mil difícil el mandarín, ¿no? Entonces, si me voy a ir a otra nación como esta, voy a tener que estudiar un poco de idioma para poder más o menos poder convivir con la gente. El otro día estaba hablando acá cuando vino el pastor Hernán, ¿se acuerdan? Bogdan, que vino con la señora. Y él me estaba diciendo que estuvo en la India. Y en la India le llama mucho la atención el color de piel que tienen ellos, que tenía el gringo, ¿no? Nuestra piel rústica pasa desapercibida, pero la piel de ellos, de ese gringo. Entonces dice que cuando pagaban algo, decía que besaban el billete, porque el que te pagó era una persona blanca, que se ve un montón de costumbres que de repente tienen,
Entonces, necesito conocer la cultura. Y en este reino, que es un reino espiritual, yo necesito conocer al rey. En este reino, que es un reino espiritual, yo necesito conocer la cultura del rey. En este reino que es espiritual, yo necesito conocer los parámetros, las normas, las reglas, las leyes. Necesito conocer el idioma que se habla, o si no voy a estar como fuera de lugar, voy a estar como en forma desubicada. Una persona que se va a establecer en ese reino-nación va a desenvolverse mejor si se maneja con todos los parámetros. Estará en desventaja aquella persona que no entiende nada. A veces nos pasa que estamos en este reino, parece que no entendemos nada. Cuando no entendemos nada, no podemos disfrutar del reino. ¿Por qué necesitamos saber? ¿Por qué necesitamos entender? ¿Por qué necesitamos posicionarnos? Porque ahí está el disfrute, en el entendimiento. Está el disfrutar, está la plenitud. Si yo solamente soy como un objeto que está llevado por el viento por todos lados, no disfruto nada. El reino que debemos establecer es un reino celestial. El reino que debemos establecer es un reino celestial. La cuestión no es mandar gente al cielo, continuamente mandar gente al cielo, porque esa fue siempre la enseñanza, de que predicábamos para que la gente no vaya al infierno, no vaya para abajo, sino que vaya para arriba. Entonces, pensamos que mientras más predicamos, más gente mandamos al cielo. Este reino no es mandar gente al cielo. Este reino se trata de establecer lo celestial en la tierra. Por eso es fundamental entender lo celestial. Es establecer el reino celestial en la tierra. Fíjate lo que dice Corintios. Primera de Corintios. Dice, hay cuerpos, 15:40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recién hablábamos de chino, esto es chino básico posiblemente para muchos de ustedes. Pero necesitamos sacar un poquitito la claridad, ¿no? Para poder tener un entendimiento. Nos está hablando la palabra justamente de que hay cuerpos celestiales. Tiene que ver con el reino celestial, tiene que ver con lo que está arriba y tiene que establecerse abajo. Pero también dice que hay cuerpos terrenales. Y habla que una es la gloria de los terrenales y la otra la gloria de los celestiales. Entonces habla como de lo terrenal, aquello que son las costumbres terrenales o la adoración a lo terrenal, como son el sol, como son la luna. La gente adoraba o adora el sol, a la luna. Es una actitud terrenal. Pero nosotros necesitamos establecer lo celestial. Para poder establecer lo celestial, dice acá, así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Tiene que ver con traer el aporte terrenal, lo terreno mío, hacer morir la parte terrenal para que pueda resucitar en lo celestial. Es decir, nosotros pensamos cuando hablamos de hacer morir, pensamos que tenemos que hacer morir la pornografía que miramos, el deleite de mirar lo que no nos corresponde, el robar, todo ese tipo de cosas, medimos los parámetros en eso. Entonces sabemos que eso hay que hacer morir, la envidia, la altivez, todo ese tipo de cosas que nosotros la identificamos y entendemos que tenemos que hacer morir. Es decir, tenemos que sembrar eso, es decir, que tenemos que traer, depositar, para que pueda resucitar lo celestial. Pero la palabra acá como que amplifica un poco más. Y no es solamente eso, sino que dice, siembra deshonra y se resucitará gloria. Siembra debilidad y resucitará poder. Siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Es decir, todo lo terrenal que hay que hacer morir es como que uno siembra, es como que uno entierra. ¿Por qué uno dice? Fíjate esta frase que dice, fíjate cuando siembra un cuerpo animal. ¿Y qué pasa en la siembra? En la siembra uno deposita semillas en la tierra, ¿no? Para poder crecer esa planta, la semilla necesita ser destruida. La semilla muere, pero nace un brote. Entonces cuando está diciendo tenemos que sembrar lo animal para que resucite en lo celestial o en lo espiritual, está hablando que tenemos que hacer morir todo lo terrenal para que resucite en lo celestial o lo espiritual. Sembramos toda la parte, ¿viste cuando dice la Biblia que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, como holocausto vivo? Claro, cuando nos presentamos como holocausto vivo, somos nosotros mismos los que nos ponemos en holocausto, es decir, para ser quemados. ¿Pero qué? ¿Nos quemamos nosotros? No, quemamos la parte terrenal de nosotros. Le entregamos la parte terrenal para que muera, para que se haga chicharrón esa grasa, que es la corrupción, que es lo que tiene que ver con la parte animal. Dice las Escrituras, hay un cuerpo animal y otro cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal también, tales también los terrenales. Y el cual celestial, tales también los celestiales. Así que hemos traído la imagen de lo terrenal. Ahora nos toca traer la imagen de lo celestial. Con lo terrenal ya estamos así conviviendo, ya sabemos más que mal, sabemos lo que es, no sabemos definirlo bien, pero más o menos estamos orientados en lo que es lo terrenal, en lo que es lo animal. Bueno, esa parte fue necesaria. Por eso dice las Escrituras, primero lo terrenal, pero después lo celestial. Esa parte fue necesaria. Todo esto que nosotros vivimos fue necesario porque fue un plan planificado por Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué hicieron todo este tipo de cosas? Para que la gloria de Jesucristo sea aún mayor. Y no solamente Él sea participante de eso, sino que nosotros seamos coparticipantes de Él, de esa gloria, juntamente con Él. Entonces, de puro afecto, de puro amor, se entregó, pero para que nosotros seamos participantes. Entonces,
Para que nosotros seamos participantes necesitamos entrar en el plano del entendimiento. De que el reino que nosotros necesitamos establecer es un reino celestial. Para poder establecer lo celestial necesitamos donar un pedazo de carne para obtener un pedazo de espíritu. Algo así para que lo entendamos mejor. Hacemos morir una parte terrenal y resucita esa parte terrenal en algo espiritual, en algo celestial. Ese algo celestial va edificando el cuerpo celestial, porque dice la palabra, dice, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Es decir, es Cristo. Necesitamos establecer a Cristo. Por eso, cuando nosotros hacemos morir una parte animal en nosotros, resucita una parte celestial. Esa parte celestial es el aumento de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es necesario entender el reino. Muy bien. Para dimensionar, para poder estar dentro de ese ámbito, uno tiene que ser, o tiene que, como decía acá, decíamos anteriormente, tiene que entender, tiene que manejarse en lo espiritual, porque el reino es espiritual, es celestial. Entonces no puede entrar un desentendimiento en el entendimiento celestial. Por eso es necesario el entendimiento. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 9, 10, lo siguiente. Estamos construyendo este concepto. Dice, por fe habitó como extranjeros. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Está hablando de Abraham. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba una ciudad. A Adán se le estaba revelando el reino celestial. A Abraham se le estaba revelando algo. Eso es lo que esperaba. Él no esperaba una tierra prometida, una tierra física. Él esperaba una tierra espiritual. Hebreos 11, 14 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Dijimos que patria, reino, más o menos hablamos de lo mismo. Claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le has preparado una ciudad. Cuando habla en 11 de Hebreos, está hablando de los héroes de la fe. Y está hablando de todos ellos, dice, porque los que, esto dice claramente, dan a entender que buscaban una patria, buscaban una tierra. Pero si hubiesen buscado una tierra, una patria, hubiesen estado pensando que aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando hablamos de ciudad celestial, del reino, pensamos todo que está en el cielo, pero necesitamos traer lo celestial a la tierra. Por eso necesitamos manejar los parámetros espirituales correctos para tener el entendimiento justo, porque dentro del entendimiento hay un espíritu que se manifiesta. Cuando uno comienza a hablar verdad, hay un espíritu que se manifiesta, un espíritu que se va como tomando ubicación dentro del ámbito, porque se habla de verdad, de la verdad. Es una medida de verdad. Por eso necesitamos tener el léxico del reino, hablar en forma correcta. El tema es que
En este reino no puede haber mixturas, no puede haber mezclas. No puedo un 50 y 50, 70 30, 60 40, no. Necesito 100% espiritual, entender lo celestial. Por eso no puede haber mixturas. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, que no es que tenés que saber el 100% de todo. Podés saber el 1%, pero que ese 1% sea el 100% de lo celestial. ¿Entendés? Que sepas una frase, pero que sea celestial 100%, no que tenga una palabra terrenal, sino que sea 100% celestial. Por más que sea pequeño tu entendimiento, por más que sea simple tu entendimiento, pero que sea espiritual. No que haya mixturas, no que haya mezclas. Porque cuando hay mezclas, la próxima frase que te vendrá con mezcla. Y la próxima también vendrá con mezcla. Entonces necesito que desde el principio sea original, sea celestial un 100%. ¿Amén? El reino no acepta mezclas, no acepta mixturas. Bueno, hay una palabra, esto era la introducción a la palabra. Hay una palabra que me quería acordar y no me podía acordar. Entonces recurrí a Don Google y le tiré como 50 palabras en una frase. Algo me tiene que decir hasta que me dio justo lo que yo necesitaba. No me acordaba, sabía la cita, sabía la historia, pero no sabía dónde estaba y no sabía cuál era la palabra. Entonces le tiro, ¡puf! Y justo en primer plano me sale justamente lo que necesitaba. Gloria a Dios por la tecnología. Muy bien. Cuando Dios se comienza a manifestar a Abraham, comienza con Abraham la etapa de los patriarcas. Dios elige a una persona que fue Abraham, elige a su linaje y elige a la nación que contenía ese linaje, ¿no? Porque cuando Adán y Eva desobedecen y comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay una parte en la cual Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer y maldice al hombre. Entonces, habla de que la simiente de Eva iba a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, a partir de Eva y toda su descendencia, ya en la simiente de Eva ya se comienza a generar, o el ADN de Eva, o no sé cómo decirlo, en la simiente, comienza a nacer o comienza a trasladarse la simiente que luego, pasados los años, de donde nacería Jesús, el que iría a salvar al mundo. Entonces, comienza a haber una descendencia y en esa descendencia va justamente la simiente trasladando año tras año primero a los hijos, de los hijos a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos y así sucesivamente. Va la simiente trasladándose de generación en generación. Por eso Dios elige una nación, un hombre, una familia, una nación, para que sea en esa sola línea genealógica
que viaje esa simiente. Podía haber hecho cualquiera, pero eligió esa línea genealógica, no porque eran especiales, no porque eran extraordinarios, sino porque estaba la simiente de Cristo en esa línea genealógica. Y más de una vez el pueblo de Israel, si vos lees las escrituras, dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Eso es una frase que se repite muchísimas veces. Hizo siempre lo que se le ocurrió. Sin embargo, Dios seguía preservando esa nación por causa de la simiente. Por esa razón, por esa causa. Entonces, en todo esto que viajaba la simiente, Dios comienza a manifestar, Dios comienza a relacionarse con el hombre, específicamente con el pueblo de Israel, a través de pactos. Los pactos eran la forma en la cual Dios se relacionaba con el ser humano y Él ponía las reglas del juego. Entonces vemos el pacto edénico, el pacto de Noé, el pacto de Noé, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto mosaico, todo una serie de pactos que Dios se relacionaba con el hombre, le ponía las reglas, le ponía las leyes y el hombre tenía que cumplir para poder relacionarse con Dios. Entonces, en toda esta seguidilla de pactos en años, también se fue organizando como políticamente el pueblo de Israel y primero se organizaron en forma de patriarcas, es decir, eran hombres que llevaban adelante a la nación, ¿no? Y vemos Abraham, pero después también vemos vemos a Moisés, vemos a Josué, todo patriarcas que iban adelante, llevando al pueblo adelante. Pero cuando entran a la tierra prometida, qué loco porque Jacob sale de lo que era la tierra prometida, se va a Egipto, estuvieron no sé cuántos cientos de años, y la tierra donde iban a volver era la tierra de donde salieron. Y para ellos era la tierra prometida, pero era el lugar de origen. Estaban tan extraviados que no se daban cuenta. Entonces, cuando cruzan el Jordán para luego ir a la conquista de estas tierras, y comienza la temporada de conquista, Dios comienza a regir, a regular al pueblo de Israel con líderes que ahora estos líderes eran los llamados jueces, ¿no? Y había un juez de nombre Jefté. Y hay una situación particular, ¿no? En la vida de Jefté. A Jefté lo habían como despreciado los ancianos ahí del pueblo, como que le habían desechado, y cuando se vieron en aprietos fueron a buscarlo. Entonces vino bastante celosito, bastante que no lo toquen, que no le digan nada, porque me fueron a buscar usted a mí, así que ahora yo soy el que ustedes necesiten. Y bueno, una especie de soberbia que trajo encima Jefté, cuando viene a ayudar a que se regule la situación en Israel, porque estaban siendo atacados por los enemigos, tiempo de conquista, tiempo que tomaban de esclavo a las mujeres, a los niños, mataban a los hombres, todo lo que ustedes seguramente conocen. Y hay una situación particular en todo este contexto. Y esas son las palabras de Jueces capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, Jueces 12:1. Dije que dije.
Perdón. Jueces capítulo 12, versículo 1. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, y vosotros los galaitas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en las ciudades de Galaad. Entonces, vos fíjate que acá qué importante en toda esta riña, en toda esta guerra, resulta ser que había sobrevivientes que querían volverse, que querían cruzar. Entonces les preguntaba de dónde eran. ¿Eres efrateo? ¿De dónde eres? Entonces podían decir si somos, no somos. Podían mentir o podían decir la verdad. Nadie se enteraba si era mentira, pero había una palabra que los delataba. Y la palabra era Shibolet. Si ellos decían en forma correcta la palabra Shibolet, que era una palabra, por así decir, hebrea, tenía que pronunciarse bien, porque si no se pronunciaba bien, era un síntoma de que no era de la gente de ellos. Entonces, al pronunciaban mal, entonces se detectaban que no eran de ese reino, que no era gente de esa casa, sino que eran extranjeros. Entonces, le cortaban la cabeza, lo degollaban. Dice la versión Biblia lenguaje sencillo. Entonces, el 12:6. Entonces le pedían que dijera muchacho, porque Sibolet significa muchacho. Entonces le pedían que dijera muchacho. Si lo pronunciaba muchacho, porque no sabían decirlo de otro modo, lo mataban allí mismo. Y esa ocasión mataron a 42,000 hombres de Efraín. Vos fíjate, una palabra tan sencilla, pero si se equivocaban, morían. ¿Por qué? Porque no pertenecían al mismo reino. Vos fíjate qué importante que es, en este caso, entender el lenguaje del reino, ser parte del reino. Llega el tiempo en el cual, a causa del entendimiento, porque nosotros en las aguas turbulentas de la ignorancia podemos pasar desapercibidos por cosas, pero cuando el entendimiento se hace más fino,
Ese entendimiento que te da la capacidad de irte a un ambiente, cuando se fueron ayer a la reunión de mujeres, ese entendimiento que te está diciendo, no, acá se habla, acá están como retrasados, están como no avanzando en esto, están como que le falta esto, como que le falta el otro. No es que uno está en el carácter de criticar, sino que uno da testimonio de lo que el entendimiento que está teniendo. Esto se vuelve cada vez más fino, esto se vuelve cada vez más como un pico de botella. Es decir, en un inicio es ancho, pero después se hace fino. Tiene que ver con que viene un tiempo en el cual necesitamos hablar lo mismo. ¿Y cuándo se habla lo mismo? Cuando se entiende lo mismo. Y para entender lo mismo necesitamos estar en un mismo espíritu. ¿En qué espíritu necesitamos estar? Necesitamos estar en el espíritu celestial. Necesitamos estar en el espíritu que nos habla la palabra en Gálatas, en ese espíritu en el cual tenemos que andar. Si nosotros andamos con mezclas, si nosotros andamos con sí, yo sé cómo se dice muchacho, pero en realidad no es muchacho. No sirve lo parecido, no sirve lo que se escribe igual, lo que sirve es lo original. Y hay una demanda del Espíritu a que hablemos lo original, a que hablemos lo correcto. Por eso, Dios necesita que cada uno de nosotros vaya haciendo desaparecer la parte animal, la parte terrenal de cada uno de nosotros. ¿Por qué se manifiestan tantas cosas muchas veces en mi vida? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantos trastornos? Porque yo necesito identificar la parte terrena que yo tengo, la parte terrenal, para que yo pueda detectarla, yo pueda sembrarla, hacerla morir y pueda resucitar en algo celestial. Dice la palabra que las bendiciones son espirituales. Las bendiciones son espirituales. Nosotros, no sé dónde hemos leído que las bendiciones eran temporales. Y las bendiciones son espirituales. Todo lo que consigamos en la temporalidad es consecuencia de haber entendido el reino. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ese buscar el reino de Dios implica todo esto. Implica conocer al rey, implica conocer la cultura, implica conocer las leyes, implica conocer el idioma y el lenguaje que se habla, implica que no haya misturas. Todo eso implica buscar y conocer el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. No es poco el trabajo que necesitamos hacer en nosotros mismos, porque el hecho de poder tener este entendimiento hace que nosotros muramos literalmente a todas aquellas cosas que nos sacan, nos afanan, nos desenfocan, nos trastornan, nos quieren correr para que no venga el entendimiento. Todo nos saca, todo nos quiere desenfocar. Nuestros hijos nos quieren desenfocar, nuestros padres nos quieren desenfocar, es el gobierno, lo que se habla, todo nos quiere desenfocar de lo que en realidad tenemos que estar enfocados. Cuando uno comienza a alinearse al reino, entonces comienza a identificar, a mí no me importa, bueno, sí me importa, pero no me importa tanto, bueno, si está lleno o está vacía la iglesia, a mí me importa el entendimiento que yo pueda tener, porque el almita quiere que esté, el alma desequilibrada quiere que haya mucha gente. Pero qué bueno hablar en ámbitos donde uno suelta una palabra y el otro ¡wow!, la captura, porque lo mejor que hay, la riqueza más grande, es saborear los planes y cómo Dios trabaja y cómo Dios va reafirmando los parámetros. Entonces el entendimiento te hace cada vez estar más en ensamble con la mente de Cristo. Cuando uno desconoce, tiene un desconocimiento total, entonces está como desenfocado y lo único que le interesa son las cosas que pertenecen a los ámbitos temporales. La temporalidad es necesaria, pero no nos puede gobernar, no puede tomar el dominio en nuestras vidas. A mí me hace falta muchas cosas en lo temporal. Me hace falta una casa, me hace falta un vehículo, me hace falta no trabajar, un montón de cosas. Pero yo no puedo vivir todo el tiempo afanado, uy, sí, el auto, la camioneta, no. Yo necesito
estar gobernado por el Espíritu, no por lo que pueda llegar a conseguir temporalmente. Porque todos y cada uno de nosotros estamos destinados a 3 metros bajo tierra, si nos entierran, o bueno, en un nicho, no sé dónde se pongan, pero todos terminamos comidos por gusanos. Así que todo lo temporal quedó acá, pero lo que va a quedar lo que hemos podido construir en lo espiritual. Lo que va a quedar el entendimiento. Para poder disfrutar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos abrir el entendimiento para disfrutar. ¿Entendés? Entonces, este loco que se viaja, este loco que se va no sé hasta dónde, entonces te encontrás con una palabra que te cambia la vida. Es una palabra que te dijeron, che, vas a ir a las naciones, che, vas a tener plata, che, esto que lo otro. No se trata de eso. Se trata de haber encontrado una clave, se trata de haber encontrado una palabra que te hizo cambiar. ¡Wow! Claro, era así, era eso. Por eso necesitamos abrir nuestro entendimiento, por eso necesitamos hablar lo que el reino habla. Por eso tenemos una ventaja de que tenemos al Espíritu Santo. Y si le pedís al Espíritu Santo, seguramente Él te va a ayudar. Yo me acuerdo que cuando a mí me trastornó muchísimo cuando se comenzó a hablar de Cristo, no entendía absolutamente nada. Y parecía que todos los que hablaban de Cristo sabían todo y yo no sabía nada. Y me produjo un trauma, una crisis. Me produjo una crisis. Y vos decís, ahora parece que lo entendés, pero no todo, pero una gran parte. Fue necesaria la crisis para poder abrazar el entendimiento. Por eso no te resistas, no digas, no, qué difícil, no entiendo. Claro, para la parte animal es difícil y no quiere entenderla. Pero tenemos que sembrar este animal en esa cruz para que resucite algo espiritual y celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén.